tenemos que gestionar los céntimos, esto lo digo siempre, como mañana vamos a gestionar los miles. Es absurdo cortarnos a todos por el mismo patrón. ¿Por qué? Pues porque estás matando al 99% de las personas. Muchas personas caen en deudas, que llega la edad adulta, llegan los 50 años y se tienen que acoger pues, a la ley de la segunda oportunidad o a lo que sea. Por cierto, existe. Solo ya con moverte y hacer cosas, al final el dinero va viniendo. Por Econoky, ¿a qué se dedica la empresa? A mejorar la salud financiera de la humanidad. Es la primera red social para hablar de dinero sin filtros, con una serie de calculadoras que te permiten conocer, por ejemplo, por cuánto vendes tu tiempo, que sería el ratio de productividad. Hola a todos. Hoy tengo conmigo a Esmeralda Gómez López. Es una mujer con muchas facetas, doctoranda, CEO, presentadora, escritora, coordinadora académica, inversora. Ella ha recibido multitud de premios por su labor en la educación financiera o en su divulgación. Y hoy se encuentra con nosotros y yo quiero que nos comente, bueno, en sus más de 15 años de experiencias, qué ha sacado en claro, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, María. Estoy muy bien, muy agradecida de estar aquí contigo hoy. No, muchísimas gracias por brindarte, ¿no? a hacer esta entrevista, porque realmente tienes un perfil súper completo y que abarca muchísimas cosas de lo que intentamos aquí en Rental, ¿no? Que obviamente hacemos inversiones, pero nuestra labor también, no sé si decir secundaria, es la educación financiera, ¿no? Que todos aprendamos un poquito más en cómo llevar las finanzas. Sí, yo diría que es la primera parte realmente de todos los que estamos, aunque lo podamos poner en un segundo, tercer, cuarto lugar, realmente es el primero, porque lo demás, el rédito, el rendimiento, la ganancia, ya sea dineraria o emocional o como cada uno quiera tener la suya, viene después. Correcto. Bueno, Esmeralda, vamos a presentarte un poquito de dónde eres, ¿no? A lo mejor también cuéntanos ese pequeño recorrido, porque como he dicho, eres la CEO de Econoky y también, bueno, aprenderemos un poquito a qué se dedica a la empresa, pero vamos a empezar por de dónde eres, dónde vives, ¿no? Eres española. Soy española, soy conquense, concretamente. Me crié en Honrubia, en un pueblecito de Cuenca, hasta más o menos la adolescencia, que ya volé, porque llevo fuera de casa muchísimo tiempo. Era ya inquieta, con 16 años decidí que me iba a vivir por ahí, fuera de casa, y siempre con el apoyo de la familia. Y llevo ya 12 años, 13 creo, en Madrid, pero bueno, he vivido también en Valencia, en Cuenca Capital, en Estados Unidos, viajando, y últimamente y cada vez más esto empieza a ser un campo base y me muevo por España, por América Latina o donde me van llamando o donde van surgiendo nuevos proyectos. Bueno, muy interesante. Entonces, ¿esto es debido a tu empresa o a la divulgación? Cuéntanos un poquito por dónde va ahora mismo, ¿no? El viajar y tal. Realmente ya viene de distintos frentes abiertos, ya no es solo la empresa, que también Econoky pues, ha estado de gira por Guatemala y Panamá este verano, pero también he ido por la Universidad Francisco Marroquín, que es una de las universidades con las que tengo estrecha colaboración, junto con UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, donde coordino un máster, donde coordino un grado y soy docente en grado y máster. Al final ya me llaman por el ámbito académico, estoy a punto de defender el doctorado con el profesor Huerta de Soto en economía austriaca, en salud financiera concretamente, y como derivada nace Econoky. Entonces hay distintos proyectos abiertos con los que ya están abiertos o los que llevan ya años abiertos, que son semipasivos, que ya no requieren tanto mi presencia, sino que hay equipos detrás que lo mantienen vivo, lo gestionan, lo nutren, y de todo viene. Me llaman como speaker, me llaman como académica o directamente ya voy como CEO de Econoky, porque justo con el nacimiento de la empresa pues estoy asistiendo a distintos premios, a distintas galas que tienen lugar en distintos lugares. Hay congresos que son más enfocados al mundo del emprendimiento,
y en concreto también al mundo del emprendimiento femenino, porque hay todo un nicho de emprendedoras que también hay que fomentar y que hay que aprovechar esta tirada, o emprendimiento en general. Entonces, bueno, digamos que estoy en muchos mundos Sí, no te aburres. y a cada uno acudo con un sombrero diferente. Vale, pues empecemos por Econoki. ¿A qué se dedica la empresa? A mejorar la salud financiera de la humanidad. Es un Wow. B2B y B2C, porque con las empresas también hay colaboración. De hecho, ya ha habido una colaboración con una empresa para el inventario testamental. Econoki el día de mañana espero que sea un referente de las finanzas personales, en la que cada persona pueda gestionar sus finanzas, pueda tener recomendaciones. De momento, ¿qué es? Es una red social, es la primera red social para hablar de dinero sin filtros, con una serie de calculadoras que te permiten conocer, por ejemplo, por cuánto vendes tu tiempo, que sería el ratio de productividad, que por cierto, para que las personas no se depriman cuando entren a Econoki y trasten con la herramienta, el ratio euro-hora en España es de 4,5 euros. Es decir, que las personas están trabajando una hora por 4,5 euros neto. Claro que vivimos en un entorno un poquito paternalista en el que se pagan bastantes impuestos, pero esta es la realidad, la mediana. No estoy hablando de la media, que es un poquito superior. Tiene una serie de calculadoras muy interesantes para ver tu libertad financiera, para calcular la rentabilidad, la hipoteca, para ver también una calculadora de inversión inmobiliaria. Y una tercera pata, que es la única de pago, estas dos que he dicho son absolutamente gratuitas. La tercera son 4,99 al mes, único precio para todo el mundo de momento. ¿Y qué nos aporta este? Pues un diagnóstico financiero. Podemos hacer un seguimiento de nuestras finanzas personales, que hablábamos antes un poquito María y yo, antes de entrar de lleno en la entrevista, la ausencia de educación financiera que hay. Bueno, pues esto trata de paliar un poquito esa carencia que hay social de educación financiera, de manera que ejercitando, que es el leitmotiv de Econoki, ejercitando ese músculo financiero cada día, podamos tener un diagnóstico, igual que cuando nos hacemos una analítica de sangre, de cómo estamos de ahorro, cómo estamos de solvencia, cómo estamos de endeudamiento. Distintas cosas que a la mayoría no le van a sonar, pero tienen que ir aprendiendo poquito a poquito. Todo esto es una carrera de fondo. Y esto es Econoki, de momento es una plataforma que ha tenido 3 premios, ha tenido muy buena acogida en el mercado. Necesito difusión, necesito que llegue al mundo entero y poco a poco. Soy una persona muy paciente, puedo estar persiguiendo un objetivo durante años. Bueno, eso es buenísimo porque además ya tal y como tú la explicas, ¿no? A mí me suena que podría ser una de las iniciadoras, a lo mejor, ¿no? De impartir esta educación financiera en los colegios, ¿no? O sea, como entidad podría ser una precursora, porque realmente por la parte de redes sociales se hace muy child friendly, ¿no? A todo el mundo le gusta chatear y tal, y si empezamos por ahí podría ser algo bastante interesante. De hecho, ya hay sinergias, yo soy especialista en hacer sinergias porque eficienta todo, todos los recursos que nos imaginemos. Estoy también en una formación con el Instituto Juan de Mariana de libertad de finanzas personales. Ahora mismo, lo siento, pero está cerrado el cupo. Lo digo por si esto cuando se emita no está abierto. Estamos con la primera edición. Ha habido muchísimos alumnos, son varios centenares de alumnos los que hay justo y los que lo están cursando y se están nutriendo ya de la plataforma Econoki. Y hablabas de precursora también, lo enlazo con una segunda idea. Hace años asistía al Congreso de los Diputados. Yo soy muy soñadora, pienso que puedo cambiar el mundo. Y un día redacté esta iniciativa legislativa popular. Yo soy matemática, no tengo nociones, digamos, oficiales de legalidad, no sé redactar, pero bueno, lo redacté como buenamente pude, esta iniciativa, y me fui al Congreso de los Diputados a presentarla con la idea de que se estudiara educación financiera en los colegios. Bueno, pues hablando con diputados, al final intenté moverlo. Me dijeron, la idea es fabulosa, pero no va a salir adelante. ¿Por qué? Porque se chocaba de lleno con una normativa. Traté de levantar capital de forma altruista, contacté con abogados, porque claro, lo estaba haciendo con mi propia financiación, mi tiempo, mi todo. Wow. Y no prosperó.
ahí tuve también una reflexión, dije, bueno, a lo mejor es que no es el momento, no es el lugar y no tiene que haber una asignatura de educación financiera por muchas bondades que yo sé que tiene en la vida de todas las personas. Entonces, haciendo un ejercicio de humildad e introspección, dije, bueno, y hablando también con un amigo mío, matemático, Juanmi, saludos, que me dijo, dice, es que a lo mejor no es este el camino y tiene que ser algo transversal. Bueno, pues estamos en eso. Esto tiene que ser cosa de todos. Como ahora estoy con Rental y Rental, esta entrevista fomenta la educación financiera. En las familias tenemos la responsabilidad de educar financieramente. Yo he creado ahora Econoki con toda mi ilusión, mi capital, mi tiempo y mis recursos. Creo que puede llegar lejos y que puede impactar en América Latina, en España. De hecho, ya está impactando. Es cuestión de tiempo. Pero nos tenemos que mover, tenemos que ser personas de acción. No nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que la política o el político resuelva la vida, porque ese es el error precisamente de los estados totalitarios, el confiar en alguien, en un tercero que tiene el monopolio sobre las decisiones de los ciudadanos, porque igual que puede ir bien, puede no ir bien. Entonces tenemos que tomar partida y ser cada vez más grandes cada uno de nosotros para conseguir que la educación financiera permee en todas las vidas de las No, personas. bueno, o sea, varias cosas ahí en esto que nos has contado, porque, claro, yo te lo comentaba como una opción y es que tú ya has llegado hasta el fondo de donde se podía para que eso fuera una opción. Bueno, Lo que he no quedado a te medias. No, bueno, llegaste al punto que te dijeron no, Sí. porque hay una legislación con la que choca. Me gustaría saber si podemos, o sea, qué legislación posible pueda chocar el hecho de que a los niños desde jóvenes aprendan la educación financiera. O sea, no lo entiendo. Había una ley, o sea, tengo el escrito, me contestaron, claro, evidentemente era una iniciativa, acudí al Congreso y luego te contestan con un escrito, con el sello, todo, bueno, a modo anecdótico, la verdad es que el procedimiento es chulo. Y mi idea era volver con una redacción que cumpliese la normativa, que cumpliese la ley. No lo descarto, o sea que si nos tenemos que, yo ya os lanzo aquí la caña también, Sí, si nos sí. tenemos que aliar porque al final lo hice yo sola, Esmeralda Gómez, para cambiar la ley o hacer política, a lo mejor no soy suficiente y lo que tenemos que hacer es asociarnos con una CNMV, con una asociación de, yo qué sé, con la banca. Al final esto es reputación. O sea, yo Sí, lo hago sí. por esencia, yo lo hago porque sé que cuanto más libres seamos y mejor le vaya al resto, mejor nos va a ir a todos. Punto. Pero las instituciones, los bancos, esto aquí hay un doble sentido. Ellos van a ganar dinero, hay margen, con lo cual les interesa. Yo estoy abierta a propuestas y a que esto vaya adelante. Porque Yo cuanto creo más sofisticado sea el país, muchísimo mejor. Es que más vamos a crecer, mayores inversores vamos a tener, más capital, más todo. ¿Crees que por eso mismo también puedan bloquearlo? Porque no les interesa que tengamos tantos conocimientos. Bueno, si quisiera pensar de forma con segundas, sí que puedo llegar a pensar, vamos, no es que lo piense, afirmo que hay una intención de manipulación de la sociedad, pero es evidente, cuando hay esta intención, se da, por ejemplo, en el lenguaje, pero en esto no creo que haya una intención de tenernos ignorantes o de formarnos de una manera ignorante. Porque hay otros, o sea, ya mirando a nivel global, aquí tengo varias ideas. Hay otros entornos en los que sí hay una dictadura, por ejemplo, en Venezuela. Pues el otro día vi que estuve en una charla, impartiendo una charla en mi casa, en la Francisco Marroquín, y a los niños se les adoctrinaba con Super Maduro, o sea, el libro de Super Maduro, y aparecía Maduro con una capa como si fuera Superman. Bueno, pues eso es un adoctrinamiento. Cuando no hay todavía esa educación financiera, a mí me gusta dejar el margen de la duda antes que pensar mal. ¿Por qué? Porque cada vez somos más los que accedemos al conocimiento. Aquí ya empezamos a saber muchas verdades. El coeficiente de reserva fraccionaria, cómo se crea el dinero de la nada, cómo se empobrece a la población, cuánto está endeudado un país, es decir, verdades muy, muy grandes, cómo se manipulan los medios de comunicación, cómo hay una línea que no puedes
cruzar, sí, cuando yo acudía, por ejemplo, a los grandes medios, no puedes hablar de determinadas cosas porque entonces te dejan de llamar. ¿Por qué? Pues porque hay un mensaje que tienes que respetar porque viene de arriba. Todas estas cosas que son ya verdades, que se pueden hablar abiertamente en un medio como este, pues aquí estamos en un entorno en el que al menos se puede hablar. Ahora bien, queda recorrido y nos podemos hacer la pregunta, por ejemplo, te decía de la terminología y lo hilo con la segunda parte de la respuesta. Cuando nos hablan de coeficiente de solidaridad, cuando estamos hablando de pensiones, el estado de bienestar, todo lo que sea los impuestos, en lugar de llamarlos impuestos o sustracción no voluntaria, que es como lo llamo yo, sustracción no voluntaria. O robo puede ser, porque realmente desde el punto de vista terminológico es lo mismo, pues al IVA, por ejemplo, que es una sustracción no voluntaria de nuestro dinero, lo llaman reducido, súper reducido, o sea, siempre es como connotación positiva, bienestar, solidaridad, reducido, súper reducido, pues todo esto sí que es una manipulación consciente, pero en el momento en el que lo evidencias, lo verbalizas y lo escuchan 100, 1000, 5000, si pueden escucharlo 1 millón de personas, pues vale, ya sé que me están intentando manipular con el lenguaje, pero es lo que hay. ¿Por qué? Pues porque hay una imposición, tú no puedes elegir pagar o no pagar impuestos. Si has nacido en España tienes que hacer la renta y tienes que pagar, es decir, una sustracción no voluntaria. Pero estas son las reglas. Cuando se conocen y se puede hablar, hay margen de mejora. Cuando se conocen y no se puede hablar, esto ya me preocupaba también con las últimas píldoras que nos lanzaba el gobierno de que la desinformación y que no podamos cuestionar lo establecido, ese entorno es preocupante y nos tiene que levantar la bandera de alarma. Pero en general, no, en general soy positiva y creo que se pueden cambiar las cosas y creo que cada vez somos más las personas que somos, no sé si activistas o políticas. Yo creo que soy política, pero aún no cobro. Eres de las que no cobran. Bueno, yo todavía. Esa faceta todavía no la he desarrollado. Sí, a lo mejor es exactamente lo que tú has dicho. Tú intentaste por tus propios medios sola hacer un cambio y bueno, a lo mejor lo que necesitamos es todos juntos intentar llevar a cabo ese cambio y es cuestión de verlo porque creo que es muy importante. Mira, acabas de tocar también la declaración de la renta. A mí me parece increíble porque yo he vivido fuera muchos años y, por ejemplo, en Londres tú no tienes que hacer la declaración de la renta, ¿vale? En Inglaterra. La hacen por ti, el gobierno hace la declaración de la renta por ti y tú, a menos que, bueno, tengas muchas cosas, ¿no? Al final, quien tiene un negocio, quien tiene muchas cosas, pues sí tiene que hacer algunos cambios, pero si no, bueno, tú recibes, no tienes obligación de hacerla y tú recibes tus impuestos o te cobran los impuestos. Y a mí me impactó ya volver a España de adulta y decir, bueno, es que si no tienes el conocimiento, siempre tienes que pagarle a alguien para que te hagan esa declaración de la renta que es obligatoria, ¿no? Eso creo que, por ejemplo, es un ejemplo básico de algo que deberíamos ya de saber desde jóvenes y cómo escribir, cómo hacer una redacción, ¿no? Justo, es que tú lo has dicho, son cosas a las que nos vamos a enfrentar con seguridad y es que es tan importante como las matemáticas que aprendemos a sumar y a leer y a comprender. Es que es sota, caballo y rey, es que tenemos que saber matemáticas, inteligencia emocional, a escribir, a comprender y luego ya todo lo de la vida y educación financiera, que es todo lo de la vida. Y a partir de aquí ya está todo lo que cada uno sea, que esto es un poquito ya más filosófico, pero bueno, hay personas que no tienen por qué aprender historia y sin embargo tienen que aprender a bailar. La inteligencia, tienen que desarrollar la inteligencia para la que hayan nacido, porque cada uno tenemos una esencia y es diferente. Es absurdo cortarnos a todos por el mismo patrón. ¿Por qué? Pues porque estás matando al 99% de las personas, básicamente. Y en ese momento ya cuando llegas a la edad adulta ya llegas escarmentado y dices, ¿por qué tengo ilusión? Por nada, es que me han matado, me han hecho estudiar cosas que me aburren, además, porque muchas veces los niños mueren de aburrimiento, cuando hay niños que son hiperactivos y que tienen que correr porque tienen ese dinamismo, hay otros que son pausados, hay otros que son introvertidos, hay niños a los que les gusta tocar un instrumento, hay otros a los que les gustan los idiomas, o sea,
abrir un poquito la mente y tendríamos una sociedad, ya no estoy hablando de un país, pero tremendamente diferente, pero bueno, poquito a poquito. Y cosas básicas, respondiendo a lo que tú dices, la declaración de la renta, qué es una nómina, el uso de las tarjetas de crédito, que es un instrumento súper peligroso, y se utiliza, yo digo que habría que sacarse un carnet, igual que nos sacamos el carnet de conducir, hay que tener nociones para poder utilizar una tarjeta de crédito. Porque si no puedes llegar a tener una tarjeta de revolving, que estás pagando unos intereses desorbitados, que es algo que no debería existir, es algo que denuncio también públicamente, las tarjetas revolving no deberían existir, pero existen, y frente a esta ignorancia colectiva, pues muchas personas caen en deudas, que llega a la edad adulta, llegan los 50 años y se tienen que acoger pues a la ley de la segunda oportunidad o a lo que sea. Por cierto, existe, que lo sepas, que no pasa nada si te caes, ya que estamos en un estado paternalista, pues tiene también sus cositas buenas. Y que sepamos que existe, pero que tenemos que conocer qué es una hipoteca, qué es un préstamo, qué es la TAE, cómo afecta la reserva fraccionaria, cómo afecta todo, o sea, cómo funciona todo. ¿Qué hacen con nuestro dinero los presupuestos generales del Estado? Esto lo puse también en la iniciativa legislativa popular, lo propuse, a lo mejor eso es lo que no les gustó. Creo que definitivamente eso creo que es lo que no les gustó. Claro, ¿qué gestiona el gobierno? ¿Qué gestionan las comunidades autónomas? Nociones básicas, cómo se reclama ante los distintos organismos. Jolines, es que son cosas que nos vamos a tener que enfrentar sí o sí. ¿Cómo hacer bien una compra? Cuando vamos a comprar, ¿cómo se hace bien la compra? Una compra de alimentación. O toda la parte de psicológica. ¿A qué te refieres? Pues cosas que tenemos que saber como con la comparación de productos. Cuando vamos a hacer la compra de alimentación, nos ponen el precio absoluto, ese es el que no tenemos que mirar. Tenemos que mirar siempre para poder comparar por capacidad o por peso, que es lo comparable. Yo ya cuando voy con mi niño por ahí a hacer la compra, con mi hijo, digo, bueno, elige de entre todos estos. Por supuesto, no he entrado en la calidad de la alimentación y todo esto. Esto lo estoy dejando al margen. Estoy ahora mismo en lo meramente económico. Pero yo ya le digo, ¿dónde tienes que mirar? Y él ya me dice, pues mira, mamá, vamos a comprar esta porque mira, el mililitro cuesta 100, un euro, por ejemplo, y esta cuesta 5 el mililitro. Es 5 veces más caro que esta, efectivamente, y sin embargo el valor absoluto es más barato. ¿Te das cuenta? Pues esto, que es un ejemplo muy, muy trivial, pero es para ilustrar que como esto muchas cosas, o luego el marketing con el que todos utilizamos el marketing porque todos vendemos, yo la primera, quiero dejarlo por delante de lo que voy a decir, pero que sepamos también cómo afecta el marketing a nuestra psicología y a nuestra forma de pensar cuando vamos a comprar. Los productos que se ponen arriba y abajo son los que no quieren que cojamos, porque muchas personas, de hecho, no tienen la movilidad suficiente para coger el estante de arriba o para agacharse. No todos tenemos 30 años y somos ágiles. Hay personas mayores y somos de todas las alturas. Bueno, un sinfín de cosas que son cosas que afectan a nuestra vida y que están más allá de la geografía, de la historia, de las matemáticas, de la lengua, de todo lo que se nos enseña. Y por supuesto, y no lo he dicho, importantísimo, los idiomas, que no lo había dicho antes y ahora estoy haciendo memoria de lo que he dicho, importantísimo. Para todos los que no lo estén viendo, que estudien y que aprendan inglés. ¿Por qué lo ves tan importante, aparte de lo obvio? ¿Qué es lo que tienes ahí que te ha recordado? Oh, súper importante el inglés. Porque es una herramienta como comer. Es una herramienta que en el momento en el que la tienes más grados de libertad que la inmensa mayoría de personas. O sea, ya es algo necesario. Da igual a lo que te vayas a dedicar, estamos en un mundo globalizado. Y hoy estamos en España. Vale, bien. Nos ponen las películas en español por la historia. Un error, pero bueno, de los errores también se aprende. Pero tenemos que saber inglés porque el mundo habla inglés. Es el primer idioma. Aunque el más hablado sea el chino por número de habitantes, es una barrera de entrada aprender chino, lo considero, pero es el inglés, es el idioma de la ciencia, es el idioma de los negocios y es el idioma que se utiliza
en cuanto salimos de las fronteras que tenemos aquí. Lo que pasa es que la gente, muchos, nos pensamos que lo que tenemos aquí es el mundo y no, el mundo es bastante más grande y bastante más pequeño también de lo que nos pensamos, pero tenemos que aprender inglés como una herramienta más, igual que educación financiera, igual que matemáticas, igual que la lectura. De hecho, en eso estamos también. Yo creo que Rental, un poco de su propósito es abrir esas fronteras, ¿no? Bueno, ya con Rental no sé si tú lo has mirado, pero puedes invertir en propiedades en Estados Unidos, en República Dominicana, o sea, Me pareció algo, maravilloso, sí. claro que si estuviéramos aquí en nuestra casa, aunque tengamos 100.000 euros, o sea, ¿cómo te vas si compras algo en República Dominicana, no? O sea, tiene bastante gestión, bastante, entonces el hecho de que ya podamos tener acceso a esto me parece súper importante y que, fíjate, si sabes inglés ya tienes te da un poquito más de acceso, ¿no? Pero Vosotros bueno, sois facilitadores en este sentido, o sea, dais sí. acceso a la parte internacional del mercado inmobiliario y en ese sentido, claro, os habéis diferenciado gracias también a eso. Es un Sí, al plus. final es que, bueno, abre muchísimas más posibilidades, ¿no? Porque, bueno, lo que el mercado inmobiliario español es limitado, ¿no? Sí, Ahora, si lo abrimos al mundo, pues hay muchísimas más posibilidades. y en el mundo globalizado, al hacerlo así, también nos estamos empapando o permitís que nos empapemos de la cultura de otros entornos, que es diferente. No es lo mismo invertir en una geografía que en otra, pero es que tampoco es lo mismo la mentalidad que hay en una geografía que en otra. Yo cuando voy de conferencista a América Latina, cada vez que voy aprendo. O sea, es que se aprende. O en Estados Unidos somos personas todos que la esencia es la misma, pero la forma de vivir, el acceso a los instrumentos, todo cambia. Incluso los valores como país, que esto es muy Sí. importante. ¿Qué valores tiene cada país? Hay países que son hiperfamiliares, como por ejemplo Guatemala, son muy cuidadosos con las personas que vamos allí. Luego vamos siendo cada vez más fríos hasta que llegamos a la parte del norte, o sea, que cada vez somos fríos, no lo digo en el mal sentido, sino que cada vez somos más fríos. La parte latina es más latina cuanto más hacia allá vamos y se va deshaciendo y es muy, muy curioso ver cómo pensamos todos y cómo eso lo podemos adaptar pues, en las inversiones como hace Rental a la hora de tokenizar, de partir los activos y de permitir que las personas puedan acceder a este mercado inmobiliario. Sí, Esmeralda, también te quería preguntar, porque has sacado un libro, ¿no? Un último libro, La Biblia de la Inversión Inmobiliaria. Ese es el último, sí. Ese es el último, ¿no? Y bueno, mira, ya que estamos en ese es el último, tienes más, ¿no? ¿Cuántos has sacado en total? 5 en total. Estoy, ¿Y estoy escribiendo el siguiente ya. para qué vas a parar? No puedo. Mi No, y naturaleza yo me lo... creo que todo el mundo te lo agradecemos. Cuéntame un poquito, ¿cuál crees que al día de hoy ha tenido más éxito en cuanto que a la audiencia le ha gustado más porque le ha ayudado más? Y dos, ¿no? ¿Qué te lleva a escribir el siguiente? Vale. La primera pregunta, creo que ha habido dos que han marcado una diferencia con dos enfoques diferentes, que son el de Tu llave a la libertad financiera, que es más abierto, más genérico y, digamos, más inspiracional, que aterriza el ABC, o sea, ese libro debería adaptarse para estudiarse en los colegios, para que siga la normativa. Y el segundo, ese fue bestseller, el de Tu llave a la libertad financiera. Y el segundo que te diría que más ha marcado es el de la Biblia de la inversión inmobiliaria. Este ya va por la tercera edición. Las ediciones son de más tiradas, o sea, tienen un número de libros, de ejemplares mayor, porque los primeros van con Alienta, que es sello de Planeta, y este último va con Deusto, que también es sello, pero es un sello, digamos, más enfocado al mundo empresarial, un poquito más técnico que Alienta. Y este ya va por la tercera edición, pero la acogida que ha tenido por parte del público inversor e interesado en el mundo de la inversión inmobiliaria ha sido, o sea, es muy pulcro, con una lectura
un poquito más elevada porque contiene, según me han dicho, no te lo digo yo, te digo lo que me dicen, según me han dicho, lo contiene todo. Todo desde el punto de vista práctico-teórico que un inversor, en España principalmente, aunque he tratado de darle una connotación también global, debería tener. Esto en cuanto a los libros, te diría, de los 5 que he escritos. Y la segunda pregunta de ¿qué me lleva a escribir el siguiente? Bueno, me lleva a la necesidad, por un lado, la mía y la de la sociedad. Yo cada libro que escribo lo hago como detectando un problema, igual que cada empresa que emprendo. Ahora mismo también hay otra que está relacionada, por cierto, con el último libro, con la Biblia de la inversión inmobiliaria, porque es sobre inversión inmobiliaria y es una empresa que va a cambiar también bastantes vidas, o sea, no me cabe la menor duda. La empresa es Crea tu Patrimonio Inmobiliario. Esto es una empresa que creo con Quique Escribá y es una experiencia inmobiliaria, es como operar en real. Es para operar en real, o sea, es algo brutal. No he visto algo como lo que estaba comentando. Entonces, lo que me lleva es una necesidad. Igual que cuando montamos o emprendemos un negocio, siempre detectamos un problema o una necesidad, en este caso es igual. Hay una necesidad de ¿qué? La que me falta cubrir ahora, de salud financiera. Igual que vi la necesidad de las pensiones, tenemos un problemón, pues escribí un libro sobre las pensiones. Y como buena matemática conceptualizo el concepto, lo que sea, y lo adapto al mensaje del medio en el que estoy. En este caso es un libro. ¿Y es un libro para quién? Pues para España, principalmente. Pues, ¿cuál es el nivel de España? No es un nivel, no es lo mismo escribir para niños, que tienes que escribir de una manera determinada, que cuando escribes en el ámbito científico, que tienes que escribir con otras reglas. Pues en este caso lo adapto al público, con la estructura que hay que dar y con los mensajes clave que hay que dar. Perdona, Esmeralda, y por ejemplo, ese de las pensiones, ¿no? ¿Qué objetivo tenías tú con ese libro? Doble. Por un lado, ilustrar de lo que tenemos, del problema que tenemos, manifestarlo por todas las vías, es decir, todas las aristas las analizo y empiezo. Crítica, 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 crítica. Luego hago un estudio de todo lo que pasa en Europa. ¿Qué han hecho en Europa? ¿Qué se está haciendo en Europa? Pues este tenía este problema y ha actuado de esta manera. Este otro país tenía este problema y ha actuado de esta manera. Y lo plasmo. Analicé todos los países que más o menos tenían el mismo problema que nosotros con el sistema de reparto y todas las soluciones que se han llevado a cabo. Luego, digamos, lo modelizo, pero lo narro. Digo, pues mira, desde que se identifica el problema hasta que se pone la solución pasan 10 años. Aquí en España no nos hemos sentado todavía en la conversación, con lo cual hasta que no se ponga en marcha pasarán 10 años. El problema se agrava. ¿Cuál es el motivo que hay detrás de que no se tomen medidas? Político. ¿Por qué? Porque el 25% de la fuerza votante de este país son jubilados. ¿Tú si fueras político enfadarías al 25% de tu fuerza votante? No, ellos tampoco. Bueno, pues esto es lo que tenemos y todo esto lo evidencio de una manera elegante y rigurosa en un libro que por ejemplo, no pasó de ediciones porque lo sacamos en el COVID y no le di la publicidad o el marketing necesario para que fuera leído. Las personas que se lo han leído les encanta y el segundo objetivo, que me preguntabas por objetivos, es plasmar una solución. Entonces yo al final del libro pongo la solución que yo, si fuera política, llevaría a cabo. ¿De qué he sacado esta solución? Esta solución no es solo mía, ha sido una reflexión de haber hecho un análisis de otros países, de lo que sugieren otros expertos que, como yo, se han metido de lleno en el problema. Y esta solución, digo también que no es una única solución, es una solución al problema que tenemos. Y, por supuesto, hay un peaje, o sea, que hay un precio. Y esto es lo que nos gusta. O sea, yo digo verdades y las verdades muchas veces duelen. Pocas personas son capaces de escuchar verdades. Eso es lo que pasa siempre con este tipo de medidas. Bueno, a mí me ha encantado que haces una crítica, pero es que la haces constructiva y además con un backup, ¿no? Con todo el estudio que has hecho de otras economías y de otros. O sea, que a mí me parece increíble y creo que eso es
algo que se debería de tomar en cuenta, en este caso, en la política. O sea, deberían de tomar en cuenta, como tú dices, yo creo que tú ya vas a ir a esa vertiente política porque, bueno, al final creo que es que hace falta una persona que tenga esta iniciativa, no solo la iniciativa, sino el conocimiento. Si Bueno, puedo evitarlo, también te digo, si puedo evitarlo, lo evitaré, porque creo que puedo... estar por fuera. Exacto, creo que puedo accionar mucho más con el camino que llevo que metiéndome de lleno, pero si me obligan, que no No, quepa la menor lo duda. malo, y es lo segundo, ¿no?, que íbamos a comentar, es que, como siempre, ¿no?, cuando queremos, en la economía global y en cada país, quieren bajar el déficit, claro, pero ¿y cuál va a ser el presidente que va a decidir cortar y subir taxes, subir impuestos? Pues nadie quiere hacer eso. Y como tú dices, hay que pagar un peaje y hay que abrocharse un poco el cinturón para mejorar el futuro. Esto me lleva a lo mismo que siempre hablamos, ¿no? Y es la inversión. Nadie quiere, o no nadie, sino muchas personas no deciden invertir porque primero no quieren ahorrar, porque prefieren gastárselo hoy. Y ahí está el error, ¿no? De, bueno, de que nunca sales de esa, por decir, miseria, si estás en la miseria, o mediocridad, si estás en la mediocridad, nunca sales de ahí, porque no te decides a cambiar tu futuro. Ahí te quería preguntar, Esmeralda, porque tú también eres inversora, ¿no? ¿En qué Sí, inviertes? en todo, en todo. Yo invierto ahora ya en lo primero, en mi conocimiento. No dejo de invertir, no dejo de formarme. Si termino, ahora estoy con el doctorado, me he metido también en un curso para directivos por la nueva empresa. Primero en conocimiento, en startup. He Eso, diversificado, he empezado el ahora. primero, el invertir en conocimiento también es algo que mucha gente pasa por alto, ¿verdad? Pues es una inversión. No, que no quepa la menor duda, porque cuando tú te estás formando, estás adquiriendo herramientas que a la larga te van a hacer, si lo vemos desde el punto económico, ahorrar y ganar dinero. Ya sea porque encuentres un trabajo, ya sea porque cometas menos errores o ya sea porque inviertas y seas capaz de tomar mejores decisiones. El conocimiento es poder y son grados de libertad. Luego, en empresas, en metales preciosos, en fondos diversificados de todo el mundo, en RoboAdvisor, ahora ya hablo también de instrumentos, porque como al final me dedico también a la divulgación financiera, quiero conocerlo todo para poder luego tener criterio y decir, bueno, esto sí, esto no, a mí me funciona, a mí no me funciona. En acciones, la cartera de acciones con sus dividendos, en inmobiliario, que es la mayor partida que tengo dentro de mi patrimonio neto, de mi patrimonio personal. Tengo algún plan de pensiones porque venía con la empresa, si no, no recomiendo tenerlo porque hay otros productos muchísimo más interesantes en criptomonedas, en todo. ¿Y cuál es la inversión al día de hoy que te ha generado más rendimientos? Por ejemplo, en una anualidad. La que más me ha generado rendimientos, insisto en que es el conocimiento. La segunda, el inmobiliario. El inmobiliario tradicional en este caso, ¿no? Tú has comprado una casa o un apartamento, ¿la has renovado o hablas de alquilar o de vender? Ambas. Yo en su momento, cuando era un poquito más intensiva, yo he hecho poquitas operaciones, muy poquitas, pero las que he hecho eran hiperrentables y la mayoría pertenecen a mi patrimonio actual, que son las que me dan parte de las rentas que generan, vamos, la vida que he construido. Pero en su momento también hice flipping inmobiliario, entonces compré, reformé y vendí para obtener liquidez para el siguiente proyecto. Pero el siguiente proyecto es que hay veces que ya no es inmobiliario porque me cansé. Yo me canso de las cosas y necesito nuevos retos. Entonces, por ejemplo, el último era para hacer un doctorado. Y entonces le dedico un año entero, prácticamente el 80% de mi tiempo es foco en doctorado. Y el otro 20 es mantenimiento de las otras cosas, nuevos pequeños proyectos que hay, pero bueno, es como me enfoco en cosas. Hace poco, pues ya el doctorado ya está pendiente de defensa, pues ahora ya la empresa de Konoki estoy. Ahora ya el crea tu patrimonio inmobiliario con la gira que vamos a ir haciendo también
y esta experiencia en inversión inmobiliaria. O sea que en inmobiliario he hecho de las dos maneras, pero yo me quedaría también con la acumulación de patrimonio, porque para mí las rentas son una parte importante dentro de todos mis ingresos. Sí, te refieres a los ingresos pasivos, ¿no? Que es lo que te ha llevado, no sé si estás ahí ya a tu libertad financiera o estás, sí, bueno, por lo que te conozco ya, seguro sigues, Hasta los obviamente. 34 años la libertad financiera la alcancé, estrictamente hablando, desde el punto de vista económico. Es decir, los ingresos pasivos que tenía a los 34 años superaban mis gastos, que no es otra cosa que jugar con dos palancas. Y son muchos perfiles. Yo, por ejemplo, soy un perfil muy austero, soy muy ahorradora. O sea, yo vengo con el chip, soy así. Pero tengo muchísimos amigos y tampoco necesito, a pesar de que luego voy construyendo un patrimonio y un flujo que es inevitable, porque solo ya con moverte, o sea, con moverte y hacer cosas, al final el dinero va viniendo. Pero yo no estoy tan enfocada en aumentar ingresos hacia arriba. Yo estoy enfocada en disfrutar de la vida. Pero lo que quiero decir es que tengo otros muchos amigos que se han enfocado en la generación de arriba y tienen aquí unos ingresos meteóricos. Entonces, que no hay un único perfil. O sea, vale tanto el que Claro. es ahorrador, austero y hormiguita, que yo me podría catalogar un poquito más ahí, aunque luego tengo también el otro rol, y luego está el que gasta, o sea, gasta, desde mi punto de vista, malgasta, que es tengo bromas con muchos amigos, pero tiene unos ingresos y es generador de ingresos. Y los dos perfiles son igualmente válidos. La clave es conocernos a nosotros mismos. Y la libertad financiera es eso. Pero bueno, en esencia cada uno encuentra la libertad financiera de una manera. Hay gente que simplemente es poder dormir bien, dejar un trabajo, dejar una pareja. La de familias y mujeres con las que yo hablo, sobre todo de América Latina, que por haber delegado o por la tradición o por no tener esta educación financiera, este background, no pueden, incluso en España, hay más de las que nos pensamos, sobre todo mujeres, no pueden abandonar una familia porque no tienen grados de libertad. Hasta ese punto es importante no la libertad financiera, sino labrarnos nuestro propio futuro para poder elegir libremente. Es que es fundamental. Definitivamente, claro, muchas personas que nos escuchan dirán, y bueno, ¿y cómo se consigue esos amigos tuyos que hacen muchos gastos, pero que también reciben muchos ingresos? ¿Cómo se consigue eso? Trabajando y nadie garantiza nada. O sea, aquí ya no hay, esto no va de, nadie garantiza que aunque trabajes vayas a conseguir. No hay una garantía, pero hay una tendencia. Cuando nosotros en lugar de estar viendo la tele o en lugar de estar esperando a las que venga a verlas caer o te pones a hacer cosas una tras otra. Al final las cosas son semillas que se van labrando. Si en lugar de no hacer nada, tú haces una formación, a lo mejor conoces, porque una vamos, yo cada vez que he hecho una formación, lo que me llevo ya no es solo el conocimiento, es que es lo que tengo, yo tengo un ecosistema de personas en las que confío, que confían en mí, que es lo bonito. A quién llamar en cada momento. Todo esto es apoyo a lo largo de la vida, entonces, haciendo cosas y equivocándote, cayéndote. Yo he emprendido también cosas que he perdido dinero, pero claro, pierdo lo que estoy dispuesta a perder. Esto es importante. He perdido dinero. ¿Estás dispuesta a perderlo? Sí, no pasa nada. Tienes ya un aprendizaje. Siguiente cosa. Y Sí, sí, así, sí. haciendo. Y como digo, que cada uno tiene una aspiración. Hay gente, como yo digo, que quiere ganar y vivir con esa ganancia. Y otras personas no necesitamos tanto, necesitamos otras cosas. Conocernos es muy importante. Y no nos conocemos en un momento, nos vamos conociendo durante toda la vida y también nos vamos sorprendiendo. Entonces hay que tener también la valentía de mirar dentro para saber cómo vamos evolucionando, porque también vamos cambiando. Pero consiste en hacer, no quedarnos parados. De hecho, parte de esa educación financiera creo que es muy importante eso que has dicho de conocernos, porque, bueno, a lo mejor tú con 2.000 euros al mes es que eres libre financieramente hablando. Entonces,
Pero es que a lo mejor no lo sabes porque tú dices, no, necesito 10.000. Y a lo mejor simplemente necesitas cubrir gastos y te gusta, por ejemplo, salir de los viernes por la noche a cenar y ir a jugar a los bolos. O sea, y eso es lo que te hace feliz y no necesitas más. Y te estás Justo, perdiendo por querer aspirar a lo mejor a algo mucho más alto que nada que ver, ¿no? justo. O sea, eso que acabas de decir, que también hay que tener valentía para reconocerlo, pero hay mucha gente que vive en la España rural, muchísimas personas, millones. Y allí la vida es mucho más barata, con lo cual tú ahí, si tienes una vida muchísimo más barata, vas a necesitar muchísimo menos para vivir esa vida. Con lo cual, la libertad financiera en esos entornos se va a alcanzar antes que para una persona que viva, por ejemplo, en Manhattan, yo qué sé, por decirte, o en Mónaco, Sí, que bueno, ahí, ya no te tienes que ir ni tan lejos, ya los precios de vivir en Madrid y en Barcelona ya están bastante... por ejemplo, entonces sabiendo dónde vives y la vida que tú quieres llevar, es cuestión de adaptarlo a eso. Sí, yendo por ahí, ¿no? A a la solución de cómo una persona que no tenga muchos ingresos puede empezar, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, te traigo a Rental y tengo el ejemplo de Rental porque obviamente desde 100 euros puedes empezar a invertir. Y es que sí, puedes decir, bueno, es que tarda mucho y es poco, pero es que empiezas y nunca se sabe dónde acabas. O sea, puedes acabar con los intereses compuestos, pues tu dinero, aunque lo dejes ahí, vas reinvirtiendo y sigue generándote y no tienes que hacer nada, ¿no? Ese es lo que yo veo que aportamos, ¿no? Sí, Rental es un ejemplo, por ejemplo, dentro de lo que estás diciendo. Pero aquí voy a decir, voy a responder de forma sincera como siempre hago, y es que es difícil. O sea, partiendo de cero, yo partí de cero. Partí de bajo cero, siempre con el apoyo, como digo, incondicional de mi familia y gracias a esa psicología que también, pues, yo he ido construyendo lo que he construido, porque es un apoyo incondicional lo que tengo en mi entorno, ya no solo de familia, sino el apoyo que he tenido de personas, vamos, podría decir muchísimos nombres, y es gracias a todas esas personas que yo respondo como respondo. Pero no es fácil y hay que ser realista de que hay que asumirlo, o sea, hay que asumir que el entorno es el que es, y ahora hablaré después del entorno. Pero decías una cosa muy buena, que empezando por 100 euros, tú vas viendo los céntimos cómo van pasando. Y aquí tengo que romper una lanza a tu favor de lo que has dicho. Tenemos que gestionar los céntimos, esto lo digo siempre, como mañana vamos a gestionar los miles.